Neutrinas, neutrinos, bienvenidas, bienvenidos. Vaya tiempo nos ha tocado vivir. Dicho así, what a time to be alive sería plantarnos de golpe en el stream que siga este Neutrinos aquí en el canal de Neutral, pero el tiempo que nos ha tocado vivir es el del desafío del clima. A ver, ¿os acordáis de Filomena según vais llegando por aquí al chat? Sobre todo si hay alguien de la meseta central de España o alguien en California que quizá tenga en mente imágenes muy distintas de este 2020 pasado, recuerdos calcinados por el fuego o ahogados por la borrasca Gloria si nos plantamos en lugares un poquito más cercanos. Mirad, nos queda esta década para salvar el pellejo, así de sencillo. La emergencia climática lo es porque mires donde mires, ya no queda mucho tiempo para frenar un calentamiento que viene ya con inercia y que nos perjudica básicamente a quienes vivimos en él. Al planeta le da igual, la Tierra va a seguir ahí, como sigue Marte, que un día, ya os lo hemos contado alguna vez, estuvo lleno de agua. Y mirad ahora, qué secarral. Los chinos han sido los últimos en visitar ese secarral marciano, solo que ellos quieren party, tanto que están buscando el hielo. Este sábado se han plantado allí y han conseguido desplegar su primer rover que espera encontrar agua congelada, lo cual está muy bien para preparar unos traguitos, pero también para montar expediciones humanas, que allí lo de la distancia física no va en metros, sino en millones de kilómetros. Esto que estáis viendo son renders, que para eso la agencia espacial china no tiene nada que ver con la espectacularidad del directo de los americanos, y esto casi lo han hecho a la chita callando. Pero bueno, el caso es que ahí hay poco mambo, poca vida que sepamos, aunque por ahí hay otros dos rovers de la NASA que tratan de buscar pistas de vida pasada o presente, echar un vistazo a su geología, a su aire y también a su meteorología. Le voy a preguntar a dos presentadores del tiempo si se ven dando la previsión meteorológica en el planeta rojo. Albert Barniol, jefe de meteorología de Televisión Española, y Nuria Seró, física, presentadora, que casi a estas horas, casi te pillamos saliendo. ¿Cómo estáis? Bienvenida a Neutrinos. Hola, ¿qué tal, Mario? Hola. Espero que se os oiga bien. Damos la bienvenida a todo el mundo por aquí en el chat. El chat ya están aquí de Camptonos. Buenas tardes a todas y a todos. Yo he dicho que este es el tiempo del clima, del desafío del clima, que por cierto es el libro que han escrito no solo estas dos personas que hoy tenemos aquí arriba, sino todas estas que salen en la contraportada y que os sonarán de ver en Televisión Española. El equipo del tiempo, que ha hecho no solo un libro, sino una verdadera guía de pistas sobre todo lo que a día de hoy, a 2021, un ser humano poblador de la Tierra y particularmente de España tiene que saber de lo que está pasando. Y yo os quiero preguntar, y casi voy a empezar contigo, Albert, porque, os pillo en el pirulí a los dos, si no me equivoco, ¿no? A estas horas. Sí, estamos uno al lado del otro, lo único que para no tener la mascarilla pues, no utilizamos el mismo teléfono, pero bueno, aquí estamos los dos. Distancia física, claro. Bueno, a ti, Albert, casi ya te pillamos para entrar prácticamente ahora en el telediario. Ya, no te voy a preguntar el tiempo, no voy a hacer spoilers, no te voy a preguntar el tiempo, pero sí, y te quería empezar contigo precisamente porque tienes que ir ya corriendo. 2020 ha sido el año más cálido desde que hay registros, lo conocíamos con datos de AEMET esta semana. No sé si tienes la sensación de que entre confinamientos y cierres perimetrales en 2020 hemos estado menos atentos al tiempo e implícitamente menos atentos al clima. Bueno, ha sido un año tremendamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. La verdad es que la gente ha tenido que desconectar, pero al mismo tiempo hablar del tiempo también nos ayudaba. Perdona, porque tengo un retorno. Sí, yo creo que estamos como en Marte. Yo creo que debe de oírse a través de los cascos de Nuria, ¿no? Porque estáis muy cerca realmente. Sí, me bajó el volumen. A ver, ahora, ahí te tenemos alto y claro. Mucho mejor. Pero mira, ya está preparado para dar el tiempo en Marte, porque allí tenemos una estación meteorológica española. Oye, pues... Sí, pues te decía que el tiempo servía también para desconectar un poco. La gente recibía constantemente tantas malas noticias que a veces hablar del tiempo era hablar de la normalidad. En todo caso, siempre nos ha ocurrido que las crisis climáticas se han visto desbordadas por unas crisis más urgentes. Nos pasó primero con la economía y ahora con la salud. Pero la crisis climática está aquí y es la que tenemos que afrontar.
Son estos unos tiempos en que no podemos compartir ascensor y supongo que habrán decaído mucho las conversaciones meteorológicas, pero en cuanto salgamos de esta tenemos que volver a tomar los ascensores y bien documentados, así que por ahí muy bien el libro. Nuria, hablamos más del clima que no del tiempo, más de lo que nos pensamos cada vez que decimos, buf, anoche no pude dormir de la calor que hacía. Sí, bueno, hablamos mucho del clima y el tiempo. Espera que me bajo el volumen un poco. Y a veces hay conceptos que los tenemos un poco mal, tenemos mal esos conceptos, hay pequeños errores, como por ejemplo pues el clima de el tiempo que acostumbra a hacer o no he dormido bien porque la temperatura alta que hubo ayer. Entonces, también en este libro nos ayuda un poquito a esos pequeños errores. También tenemos que decir que al final del libro hay unos deberes, es decir, hay unas hojas en blanco para que nosotros nos pongamos las pilas, porque sí que tiene que haber leyes para que todo vaya mejor, sin embargo, nosotros también podemos hacer para que todo, pues, dejar menos huella de carbono. Nos dicen con el chat que a lo mejor si os muteáis alternativamente, mientras pues así evitamos el sonido marciano, Sí. pese a que nos gusta No mucho. no hablamos tan raro habitualmente, ¿eh? Lo sabemos. Oye, quería ir al libro, a la página 81, porque ahí la voy a pinchar ahí la estáis viendo. Hay Me la sé de memoria. Sí, ya sé que os sabéis. Los tenéis que saber el libro de memoria. ¿Cuánto habéis estado trabajando en él? Bueno, intensivamente este año, ¿no? Porque está bien actualizado. Bueno, apretamos muchísimo a finales de año, ¿eh? En 2 o 3 meses nos pusimos ahí las pilas, fue algo así con un poco de urgencia, pero la verdad es que yo creo que estas cosas es mejor hacerlas de esta manera porque te involucras mucho más y es todo mucho más intenso y la relación entre todos nosotros también es mucho más cercana en este caso. Por tanto, yo que se nota un poco. Traía este gráfico porque, a ver, esto es neutral y hay un pequeño bulo recurrente o argumento negacionista del cambio climático que es, ya ha hecho calor en ocasiones anteriores en la Tierra, incluso los más sofisticados te dicen, bueno, ya hemos tenido índices de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, mucho más altos a lo largo de la historia del planeta, en los últimos 4.500 millones de años. Y este gráfico lo muestra, ¿no? Vemos cómo hay oscilaciones, pero de hecho uno observa intuitivamente y dice, bueno, la línea azul, que es la que marca el CO2, pues cae en picado desde, bueno, pues hace más de 140 millones de años, y también la de las temperaturas, ¿no? Que descienden hace más de 1 millón de años. Dice, bueno, pues en perspectiva no es para tanto, ¿no? ¿Será esto normal? ¿Por qué no es normal lo que está pasando en los últimos años? Y por qué, a ver, si nos plantamos en esos índices de hace 500 millones de años, a lo mejor tenemos un problema. Bueno, lo primero es que no nos gustaría vivir en el planeta como era hace 500 millones de años o cuando habían esas concentraciones de dióxido de carbono, pues estaban esas temperaturas. El problema no es tanto que ya se haya alcanzado otras veces en la historia de la Tierra estas cantidades de gases de efecto invernadero. El problema que tenemos es, por un lado, cómo se está incrementando, lo rápido que se está incrementando y, por tanto, cómo está variando esto y cómo esta variación tan rápida está influyendo en el cambio del clima. Porque en el fondo de lo que estamos hablando, como tú bien decías, que la Tierra va a continuar aquí, pase lo que pase con la evolución del clima durante los próximos 100 años, pero a nosotros nos gustaría que la Tierra continuara como está siendo ahora, porque es un lugar muy agradable de habitar, donde como sociedad nos hemos acostumbrado a nivel mundial a compartir esos recursos y a vivir en ello. Un cambio tan drástico de las concentraciones de gases de efecto invernadero provoca que no tengamos, por un lado, la capacidad de adaptarnos a estos cambios y que el planeta que nos quede y el clima que se derive en consecuencia sea peor para una mayoría de la población mundial, que de hecho precisamente los más vulnerables muchas veces son los que más van a sufrir estos efectos del cambio. Quizá, Nuria, habría que hacer un poco zoom, quizá en los últimos años del gráfico que vemos ahí, porque claro, ahí es donde se dispara, ¿no? En el último momento, justo cuando estamos hablando de la era industrial, y es lo que nos hace pensar que esto tiene que ver con nuestra presencia y nuestra actividad en el planeta. Que, como decías, los negacionistas también usan que, por ejemplo, los romanos que iban con ropa pues corta, con chanclas, y todo esto es porque las temperaturas en esa época eran muy altas. Así que los negacionistas se van cogiendo como pequeñas bazas. Y tienes razón de que ha ido incrementando rápidamente los gases de efecto invernadero y van de la mano
a la era industrial y, por supuesto, eso tiene que ver con nosotros y con la manera que estamos usando pues, el carbono y muchos otros elementos. Albert, antes de despedirte, te voy a dar otro de los argumentos negacionistas que dicen, bueno, si se nos viene una nueva pequeña edad de hielo, que ya hemos tenido y que contáis aquí, pues estupendo, ¿no? Es decir, que después de todo, si determinadas inercias del planeta terminan derivando en episodios como los que hemos tenido este invierno en nuestras latitudes, si por ejemplo se para la corriente que une las aguas de Norteamérica, del Golfo de México, con las de Europa en el Atlántico, pues tenemos más frío, pues ya tenemos el día de mañana, la película completa y estupendo porque ya con eso paliamos y mitigamos el cambio climático. Oye, eso se oye mucho, es decir, no pasa nada, esto ya es los ciclos de la vida, de la Tierra y a lo mejor esto termina siendo hasta más fresquito, puede ser, porque bueno, al pasado. Yo creo que la gente que no quiere creer en el cambio climático o que no quiere cambiar sus estilos de vida, sus costumbres, pueden excusarse en cualquier idea peregrina y todo lo demás. La realidad es contundente, la comunidad científica es contundente, los datos son reveladores. Y, por tanto, buscar excusas que vayan en contra de lo que están dictaminando precisamente en los cientos y cientos de investigaciones, los informes del IPCC, lo que hace referencia y los cambios que se están observando, aquellos que quieran buscar excusas pues las encontrarán siempre. Ocurre en todo ámbito científico y ocurre en este caso. Yo siempre estoy poniendo últimamente el ejemplo de la comunicación de la pandemia. Estamos hablando que tenemos que comunicar sobre algo que desconocemos, de lo que se está investigando en ese mismo instante y, por tanto, el ritmo de comunicación y de conocimiento a veces obliga a pequeñas rectificaciones o incluso a errores que luego se tienen que corregir. Pero eso no anula para nada todo el desarrollo del conocimiento científico ni sus conclusiones. A mí me hace siempre mucha gracia a todos los negacionistas porque para utilizar el móvil creen en la ciencia, para coger el avión creen en la ciencia, pero cuando la ciencia les habla sobre algo que no les gusta, entonces no nos la creemos. La verdad es que no hay mucho que debatir, sinceramente. Los negacionistas yo creo que están totalmente equivocados. Debemos actuar ya, debemos corregirlo. Insisto que los cambios más evidentes los van a sufrir las áreas más vulnerables del planeta. El primer mundo, como siempre, vamos a tener recursos que nos van a ayudar a salvarlos, porque, oye, si en Madrid de aquí 50 años estamos como en Las Vegas, con temperaturas diurnas de 45 o 47 grados y nocturnas de 30, pues como en Las Vegas, construirán una gran vía cubierta, pondrán aire acondicionado y dirán que es fantástica. Pero la verdad es que eso no es vida, no es el país en el que nosotros vivimos y que además hay poblaciones, hay sociedades que no se pueden permitir esto y van a sufrir, al margen de que a mí personalmente ya me gusta el planeta en el que estamos, creo que es fantástico que haya una diversidad biológica y ecológica como la que tenemos y todo ello va a ir a peor. Por tanto... ¡Ay! Se nos ha congelado Albert. Pese al calentamiento del planeta, ahora te tenemos de vuelta. Te nos habías congelado. Mira, todo esto que estabas comentando me ha recordado efectivamente mucho a la gestión de la pandemia, a lo de las vacunas. Siempre decimos que hasta que no se vacune el 100% del planeta, esto no pasa. Es decir, que nos intentemos poner a cubierto solo los ricos vacunándonos tiene, la verdad, además de un retrato poco favorecedor de nuestras conciencias, egoístamente consecuencias negativas. Lo dice también por aquí de Camptonos, el egoísmo siempre saca ideas peregrinas y cualquier excusa es buena para no hacer esfuerzo personalmente. Luego hablaremos de si tenemos que hacer mucho esfuerzo o no, pero a ti te agradecemos el que has tenido por estar con nosotros hoy aquí y te dejamos que te vayas corriendo. Imagino que ya te bajas para Plató y a contarnos... Sí. Pinto los últimos mapas y me bajo para abajo y que os dejo con Nuria que os cuenta cosas muy interesantes. Muchas gracias, Mario, por invitarnos. Muchas gracias, Albert. La verdad es que hablar sobre el cambio climático es siempre una obligación que tenemos los comunicadores, los meteorólogos y al mismo tiempo es un placer. Cada vez más los que hacéis el tiempo tenéis que hablar del clima. Y sobre todo si queremos mirar a los cielos buscando algo más que lluvia, porque esta semana os contábamos en Neutral.es la importancia justamente de tener unos cielos más que despejados, limpios, porque hay otro tipo de contaminación que da pistas de que ha mejorado un poquito en los últimos años en algunos sitios, pero hay trampa. La trampa del color blanco de las farolas modernas.
Las noches de la gran ciudad de nuestros días tienen 4000 grados. No es que sean tan tórridas, que en verano también. Esa es la temperatura de color que presentan, y 4000 grados Kelvin es algo verdaderamente frío y contaminante lumínicamente. Así se ve Madrid desde la Estación Espacial Internacional hoy en día, y así hace algo menos de una década. Sí, brilla menos, pero hay más moteados blancos. Dicen los astrónomos que lo primero es bueno, menos contaminación lumínica. Pero el buen observador de los cielos detesta la luz blanca, porque el blanco se come las estrellas y parece que despista a algunos animales nocturnos. De la contaminación lumínica, cuanto más azulada es la luz y más intensa, peor, ¿no? Entonces, aunque hay LEDs de todos los colores, el problema no es los LEDs en sí, es que estos 4000 Kelvin sean lo estándar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay LEDs ámbar que son indistinguibles en color y, por ejemplo, están instalados en algunas zonas de Madrid capital, que son indistinguibles de las lámparas de sodio. ¿Sodio? Sí, las lámparas naranjas de toda la vida. Madrid ha conseguido reducir su contaminación lumínica en la última década gracias a haber bajado la potencia de sus farolas de siempre, y aparentemente no se ha notado. Pero seguro que has visto en tu ciudad o pueblo cada vez más farolas así, de puntitos blancos, de LED. Es verdad que su consumo es muy bajo, pero si se colocan en una farola inadecuada, al final tendrás la sensación de que da menos luz o de que se ve peor, pese a que el blanco es siempre más energético. Sus ondas azuladas más bien tienden a chocar con todo lo que se pone de por medio, al contrario de las más rojizas, que se dispersan y rebotan menos. ¿Por qué el LED blanco si ya hay de todos los colores? Había un stock, ¿vale? En general 4000 Kelvin no lo quiere nadie para sus casas y eso se fabricó. También la eficiencia energética, que es un poco discutible, se supone que es mayor en los LEDs azulados. Nosotros hemos visto municipios que se estaban vendiendo por el 50% de que hacía unos años, ¿no? La Navidad y las verbenas son el momentazo del derroche LED. Como sale barato, bueno, eso se piensa porque ni siquiera es así. Pero claro, nos venimos realmente arriba, unos ayuntamientos más que otros, todo hay que decirlo. Si quieres ver las estrellas, aléjate de la blanca Navidad y de las urbes resplandecientes. Venga, ahí seguimos contigo. Voy a lanzar una pregunta al chat. Está la respuesta en el libro también, pero no sé si sabíais que España es el segundo país europeo con mayor masa forestal. A ver si adivináis por ahí en el chat cuál es el primero y cuáles son las provincias de España donde hay más árboles. A lo mejor os sorprendería. A veces tendemos a asociar un poco la emergencia climática a desiertos. Hay argumentos también negacionistas que dicen, bueno, es que ahora está más verde la Tierra. ¿Qué tenemos que decirles a esas personas que todavía siguen mandándote mapas diciendo, mira lo que se ve desde los satélites y ahora tenemos muchos más árboles? Bueno, que está cambiando el clima y está cambiando también la flora y la fauna. Y bueno, la flora que se ve desde los satélites. Tenemos que ser conscientes de que mucha flora y fauna está desapareciendo por el cambio de temperaturas, también el régimen de precipitaciones y sobre todo tenemos que ser conscientes de cómo es ahora el clima y la fauna y la flora que va a cambiar. Entonces, en el libro está muy bien porque al principio hablamos de cómo es el clima, cómo es la fauna, cómo es la flora actualmente, cómo está cambiando, evidencias y luego cómo puede ser si no hacemos nada. Dicen por aquí si pudiera ser quizá Brasil. Nos dice, bueno, no he precisado que, a lo mejor no he dicho claro, que era de Europa. El país de Europa. Dice Juan M. Buzón, Finlandia, Suecia, nos dice Alexei DP, y de provincias, bueno, dice bueno, Finlandia o Bulgaria. Pues bueno, ahí le andan. Suecia es el primer país. Y de las provincias de España nos decía Alexei DP, decías Girona. Pues por ahí le andas. Lleida, Huesca y Girona son las provincias más verdes. Con el Pirineo. Yo recuerdo hace pues ya hará año y medio, más de año y medio, claro, que hicimos aquí en Neutral un especial, también en el Objetivo, sobre
futuro paisaje que tendríamos en la península ibérica, sobre todo hacia 2090. Un paisaje en el que, claro, imaginábamos pues territorios que ahora mismo son espacios verdes, naturales, convertidos en desiertos, a partir de un trabajo de franceses que hacían un retrato de la península ibérica bastante desolador, eso sí, si no parábamos de emitir CO2 y nos inventamos aquello de la máquina del clima, ¿no? Que implicaba subidas de los niveles del mar, implicaba que prácticamente todo el sur, bueno, y buena parte de Castilla-La Mancha, de Extremadura, se convirtiese en zona desértica. Claro, a lo mejor teníamos en la idea, yo recordaba hablar con uno de ellos diciendo, bueno, tenemos la idea del desierto como si fuera esto, no sé, Atacama, pero desertización no implica necesariamente un paisaje, digamos, de arenas de dunas, ¿no? O sea, ya tenemos en España un problema de desertización. Sí, se nota, y que cada vez los patrones de precipitación, cada vez se nota que llueve menos y llueve con más ganas. Es decir, que los días de precipitación, por ejemplo, la borrasca Gloria, que las he comentado al principio del año pasado, dejó cantidades récord en 3 días en la Comunidad Valenciana, más de 400 litros por metro cuadrado. Si miramos el cómputo de lluvia, quizás el mismo, no está cambiando mucho, pero sí la manera como llueve. Y eso afecta sobre todo pues, a la manera de absorción, porque no es lo mismo que lluevan 3 litros por metro cuadrado cada día, que vaya lloviendo así con chirimiri, que se conoce en el norte, o que tengamos esas lluvias torrenciales que luego no lo podemos absorber y mucha agua ya la perdemos. Hicisteis también un ejercicio de hace ya tiempo de imaginar el tiempo de finales de siglo. Hace poco también leíamos cómo había un estudio chino que decía se alargará en nuestras latitudes el verano al punto de prácticamente tener 6 meses. También había que matizar que, bueno, 6 meses no implica que sean 6 meses de agosto, ¿no? Pero ¿cómo podríamos imaginar ese tiempo de 2100, ya no solo esos paisajes, sino a qué nos deberíamos acostumbrar, por ejemplo, en un mes de marzo o en abril? Bueno, se está viendo que cada vez el verano es más largo, cada año vamos sumando días y, bueno, a un 2100 pues sí que sería mucho más expandido. Es verdad que no durante todo el mes ese de verano tendríamos temperaturas de agosto de 45 grados, pero quizás sí que las noches tropicales, noches por encima de los 20 grados, sí que serán más habituales. También las temperaturas altas durarían muchos más días y las horas de calor, por supuesto, que serían más largas. De hecho, el informe de la Agencia de Meteorología pues ha dado constancia de que cada vez hay más olas de calor. Y eso es cambio climático. Yo recuerdo el informe de atribución que hizo la EMET hace ya un par o 3 de años, en el que por primera vez podíamos decir, sí, esto es consecuencia del cambio climático, porque muchas de las cosas que vemos no podemos decir que lo sean, solo son indicios, ¿no? Sí, eso es cierto. Es como, por ejemplo, Filomena, ¿ha sido por el cambio climático o es porque ha venido una borrasca con unas temperaturas muy bajas y hemos tenido nevadas extensas? Sí es verdad que tenemos que hacer el estudio si se atribuye directamente al cambio climático a posteriori, y cada vez nos vamos dando cuenta de que muchos más de estos fenómenos extremos son por el cambio climático, y además cada vez tenemos más fenómenos extremos. El de las noches tropicales es uno de los quizá retratos más importantes, que quizá también de alguna manera nos lleva a pensar en olas de calor, y lo que hace que al final los años terminen siendo uno y otra vez el más caluroso de la historia. Bueno, como está siendo realmente. Claro, esto tiene fin, porque claro, yo ya empiezo a pensar, 2021 podría ser otra vez el año más caluroso de la historia, y así sucesivamente. Bueno, tenemos que decir que el año pasado fue el año más caluroso cuando había la Niña, que de normal, cuando hay el fenómeno de la Niña, las temperaturas están por debajo de lo que es habitual, con lo cual choca bastante de que las temperaturas sean de récord, calor de récord, cuando hay el fenómeno de la Niña, cuando las temperaturas deberían estar por debajo. De hecho, el 2016, que fue el año más cálido, el segundo ya, fue cuando había el Niño, y es entonces cuando hay el Niño que las temperaturas son más altas. Con lo cual, si con el fenómeno de la Niña tenemos temperaturas de récord, cuando ya no lo tengamos, todo apunta a que las temperaturas seguirán subiendo. Te nos congelas a veces pese al calentamiento, pero te podemos seguir. Estáis ahí. Las ondas del pirulí, tira cable para pirulí, que nos llegue bien la señal.
No, lo que quería decir es que el cambio climático no tan solo es calor, sino también frío, es fenómenos extremos, como la ola de frío que tuvimos en enero con post-Filomena, y luego finales de enero, 15 días después, las temperaturas eran de récord para un mes de enero. En puntos de la Comunidad Valenciana se alcanzaron los 30 grados por un mes de enero. Esto de que tienes un día, estás muerto de frío y a la semana de repente te inflas a pasar calor, ¿no? O sea, eso lo veis mucho, yo creo, todos los días, ¿no? Cuando os vemos dar el tiempo, esto de que de repente ya nos lo pintáis muy bien, ¿no? Esa masa de aire que te entra tan pronto desde arriba como una semana después, justo desde abajo, el aire calentito. Esto no pasaba antes. Ay, que te he perdido. Sí, te decía que realmente... Te has congelado al final. Me he congelado al final yo también, vaya. No, decía que nos hemos empezado a acostumbrar a eso de que tenemos un montón de frío una semana, a las 7 días de repente tenemos calor casi de otra estación, y nos hemos acostumbrado a visualizarlo con esos mapas en que vemos que nos entra un chorro de aire frío desde arriba y al poco tiempo de repente un chorrazo de aire caliente desde abajo. Eso antes no pasaba, ¿no? ¿O sí? A ver, depende también de la época del año, porque en primavera y en otoño estamos entre el invierno y verano y las masas de aire pues se van colocando. Es decir, entre otoño y que vamos de otoño hacia el invierno se va colando aún temperaturas frías o, por ejemplo, más cálidas, aún no está, vamos haciendo la transición. Sin embargo, que esto suceda en invierno sí que es más excepcional, esos cambios tan bruscos, pero en primavera es muy normal de que haya esos cambios. Por ejemplo, sabemos el refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y es por eso, porque no te puedes fiar un día de primavera con temperaturas muy altas, porque el día siguiente puede hacer mucho frío, porque nos estamos acercando al verano y aún hay aire frío que se va colando. Sin embargo, que esto suceda en invierno no es tan habitual. Voy a ir poniendo una imagen, si puedes echarle un vistazo ahora a tu particular retorno ahí en el Twitch, porque a mí me gusta mucho este gráfico, que ya es un poco antiguo, pero que es representa hasta qué punto los veranos se vuelven cada vez más calurosos. Ese eje en el cual vemos a la izquierda temperaturas más frías, los anomalías de temperatura más frías y más cálidas. Yo le llamo esto al desenfrancesamiento del clima, porque parece una bandera de Francia, pero desde los años 50 del año pasado, de repente hay cada vez más rojo y más rojo y más rojo a la derecha. ¿Qué significa eso de ese cambio, ese desplazamiento de la distribución de anomalías de temperatura en verano? Y son más altas, tanto máximas como no mínimas. Tenemos que decir que también que muchas veces tenemos esos cambios bruscos de temperaturas en un día, que suben, que bajan, y luego si hacemos la media, porque muchas veces muchos estudios son con la temperatura media, el valor no cambia mucho respecto a años anteriores. Sin embargo, si miramos con más detalles, sí que vemos esas variaciones tan abruptas. Y bueno, que estamos perdiendo ahí cada vez el color rojo va ganando terreno, pues claro de que las temperaturas van subiendo y que el planeta se está calentando cada vez más. Y muchas veces decimos, solo es 1 grado. Si yo, por ejemplo, de 20 a 21 grados no noto mucha diferencia. Pero ahora con la COVID, cuando nos miden la temperatura y 1 grado sí que hay mucha diferencia. O, por ejemplo, hay insectos que 1 grado se les va la vida. Y eso que decíamos, que hay mucha flora y fauna que van a padecer todos estos cambios y este aumento de temperaturas. Vectores de enfermedades infecciosas. Estoy pensando en los mosquitos, por ejemplo, que con el cambio climático cambian sus hábitats y nos pueden meter en un lío. Te pongo otra imagen que se ha hecho popular en los últimos años. Este código de barras que significa cada vez que lo vemos y que está cada vez más rojo a la derecha. Bueno, se ha hecho muy popular este código de barras y se ve fácilmente de que el clima está cada vez, las temperaturas cada vez son más altas. De hecho, hubo un movimiento con los meteorólogos que muchos se lo pusieron con camisetas, también tazas para tomar el té o el café, para darnos cuenta de que las temperaturas están subiendo y que tenemos que ser conscientes. Y es que el rojo ya en los últimos años es el rojo. Ya el azul vamos a aclarar que lo que hay a la derecha son los años más recientes. El último pues sería 2020 y a la izquierda pues de principios de siglo pasado, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? 1910 o así. No sé si ese es el periodo que se suele medir. Digamos que se toma una referencia, ¿no?, de unos años y es cuánto de más calor hace, cuánto se pasa por arriba y cuánto, digamos, hacia abajo, ¿no? Y cómo ha ido subiendo en los últimos años, ¿no? Si ese año es frío o es cálido.
O sea, respecto al periodo de referencia tenemos cada vez más años cálidos. El color rojo, que es cálido. Sí, y es una manera visual, es como las estrías del año, de los años, y se ve claramente de que el rojo va aumentando y que el clima se está calentando. Vaya. Alexei nos pregunta si traerá la desertización un aumento o aceleración de la despoblación en la España vaciada, al menos en la meseta. Eso sí que se podría estudiar, porque claro, estamos habituados a vivir donde lo hacemos, con las condiciones que están, pero claro, si hay cada vez se va desertizando más, por supuesto es fácil de que se vaya, por ejemplo, a las ciudades y que los recursos que sean más fáciles. Es muy buena pregunta, la verdad. Otro problema, ¿no? El demográfico asociado también a la emergencia climática. Nuria, antes de despedirte, yo creo que tenemos que lanzar ese mensaje de concienciación. Al final también del libro hay un espacio para que anotemos qué cosas hacemos en nuestro día a día. Tú te declaras una fan del Capitán Ancián. Sí. Yo creo, a ver, muchos no lo hemos conocido, no nos ha tocado por una cuestión regional, pero yo creo que hay una generación que sí que tiene en mente a este personaje. Estos personajes que de niños nos daban mensajes como de ecohéroes, ¿no? Yo tengo en mente otros tantos, el Capitán Planeta, los Smogies, que aquí, ¿cómo se llamaban aquí los Smogies? Esos estaban en Cajón Desastre. Los Contamimalos. Esos no sabía bien. ¡Oh! Los Contamimalos, la abeja, bueno, a otro nivel, la abeja maya, los gormitis, Narigota, Siebert, que yo no lo soportaba. No sé, tenemos... yo no sé si tenemos hoy buenos referentes ambientales. ¿Y qué mensajes nos tienen que lanzar hoy los ecohéroes? De hecho, Clan ha sacado unos nuevos dibujos que es los meteohéroes y va sobre héroes que son de la meteorología. Y la verdad es que nos han hecho reflexionar desde pequeños, te van poniendo inputs. Yo con Capitán Siam era siempre reciclar y todo más eco. Y quieras o no, te va quedando. Por ejemplo, yo recuerdo que en casa con mis padres empezamos a reciclar porque yo lo aprendí en el colegio. En el colegio Sí. me enseñaron a reciclar en la ESO o antes, no sé, era quinto o sexto. Y a partir de entonces les dije a mis padres, ¿por qué no reciclamos? Y desde entonces se recicla. Yo creo que es muy importante el trabajo que hacemos con los niños y los adolescentes porque todo eso queda y va sumando, va sumando, va sumando. Pues con esto te vamos a despedir, con este recuerdo nostálgico de los Capitanes Planeta y asimilados, esperando que tengamos el mejor tiempo, el tiempo que, por así decirlo, mejor nos venga, porque esto de que tengamos tiempo despejado, poco lluvioso y calentito, solo a algunos políticos un poquito ignorantes les parece una magnífica idea. Te saludamos desde aquí. Un abrazo muy fuerte, Nuria Seró. Un abrazo. Física, meteoróloga. Te nos congela. Está bien que se haya estado congelando de vez en cuando también para recordarnos. Eso también es el cambio climático. Exactamente, nuestra particular vulnerabilidad. Te vemos en la tele, te seguimos. Muchas gracias por estar con nosotros Muchas hoy. gracias por contar conmigo. Y nosotros vamos a repasar algunas de las noticias de la semana en Neutral y fuera de ella en nuestra Twitch Letter. Repasamos rápidamente algunas de las noticias que os hemos contado en Neutral esta semana, neutral.es. Hablábamos de ese informe de AEMET, pero a mí me ha llamado mucho la atención esta noticia también, que hemos titulado El precio justo del nivel del mar, de la subida del nivel del mar. Y es que en Estados Unidos han medido exactamente cuánto les costó de más que hubiera un huracán en el año 2012, el huracán Sandy. Os acordaréis a lo mejor que llegó a Nueva York, unas imágenes muy espectaculares, mira, por aquí hay alguna. Bueno, pues han cifrado que el precio justo sin pasarse es de 8.100 millones de dólares, el sobrecoste de haber recalentado el planeta y haber subido el nivel del mar. Sin nivel del mar se hubieran ahorrado, por así decirlo, después de este huracán, 71.000 personas que se vieron afectadas directamente por el azote de los vientos y sobre todo de la lluvia, que hizo
que hubiera olas que destrozasen también parte de toda esta región costera. En España, por cierto, aquí tenemos un mapa, ya os lo contamos también hace ya más de un año. Fijaos cuáles son las zonas de España con mayor riesgo de inundación, al menos de que entre el agua a 10 kilómetros de la costa. Se lleva la palma a la provincia de Valencia, básicamente no porque las olas vayan a ser más grandes, sino sobre todo porque está muy construida en primera línea. Le siguen también, fijaos aquí, provincias de Girona y Barcelona. ¿Por qué? Porque también hay mucho puerto, instalación de puerto náutico, deportivo, que se ha construido, claro, con casas a pie, ¿no? de ellas. Algunos seguro que tenéis en mente cómo está construido esas casas que prácticamente son Venecias, ¿no? en esas provincias. Pero eso no se queda solo en el Mediterráneo, que tiene un riesgo de que se produzcan fenómenos extremos de los llamados medicanes o huracanes mediterráneos, que ya se han dado antes, que se dan de vez en cuando y que pueden, si no ser más frecuentes, sí más virulentos. Este domingo, por ejemplo, tenemos una nueva dana de presión aislada en altura en esta zona, así. No se lo hemos preguntado a nuestros compañeros del tiempo, pero hombre, esto está dentro de lo normal. Lo que no es tan normal es que se den fuera de su temporada y que sean recurrentes y sobre todo muy virulentas. Decíamos que no solo en el Mediterráneo, también en la costa del norte hay zonas que están construidas, pues claro, a pie de costa, y donde los temporales, con una mínima subida del nivel del mar y sobre todo con mayor virulencia, con aguas más calientes después de cada verano, eso es la tormenta perfecta, nunca mejor dicho, para que se den episodios más virulentos. Oye, os decía antes que habíamos estado en Marte. Mira, me meto aquí en esta agencia de noticias china porque hoy ya hemos tenido por fin imágenes de Trong, que es el nombre del rover de los chinos, que han desplegado ya hoy definitivamente. Nos ha mandado estas fotos, pues fenomenal. Vamos a ver si consigue caracterizar esa región del planeta donde espera encontrar mayores cantidades de hielo. Aquí en Neutral lo seguimos. Dejadme que os cuente también que esta semana María Blanco en neutral.es hablaba con la primera voz contra el cambio climático en el Congreso de los Diputados. 1995. Solo en aquel tiempo empezaba ya a hablarse de estos temas. Aquí, mira, ahí se la podemos escuchar la intervención parlamentaria de aquel tiempo. Muchas gracias, señor. A la red un poquito ajustada, pero bueno. Os la podéis echar un vistazo en esta pieza, lo que ha llovido después, más de veintitantos años después. En nuestra Twitch letter hoy me paro en Climática, donde cuentan esta noticia que dice: el redondeo climático de correos no se destinó a la lucha por el clima. Si habéis estado por correos, habéis mandado cartas en los últimos años o paquetes, al pagar con la tarjeta te salía este mensaje, ¿no? Es decir, redondear al alza para que ese extra de céntimos pues fuera a acciones en la lucha contra la emergencia climática. Y bueno, ellos han estado investigando y han visto que no, que se ha destinado a otras cosas, que muy bien también, no es que sean malas causas ni se la ha llevado limpio nadie, simplemente se ha dedicado, por ejemplo, a salvar aves en peligro o a la COVID más recientemente. Fenomenal. Pero esto a mí me llama la atención porque nos da cuenta de hasta qué punto tenemos cierta incultura climática. Parece que si hablamos de pajaritos, que es muy importante, porque las aves son muy importantes, pero en ciertas mentes dicen, pajaritos, cambio climático. No, tiene que ver, por supuesto, y es de una importancia la biodiversidad fundamental, pero no podemos meter en el mismo saco absolutamente todo. Y vuelvo a decir lo mismo, no es que nos parezca mal que Correos destinase a esas iniciativas ese dinero, pero lo han vendido de lucha contra la emergencia climática y quizá ha podido confundir a algunas personas cuando evidentemente las acciones son de amplísimo espectro y a veces también incluso tendemos a confundir contaminación con emergencia climática, que son caras de una moneda pero muy distintas. Es decir, lo que sale de los tubos de escape del coche en sí mismo, por ejemplo, un óxido de nitrógeno no necesariamente tiene por qué ser un gas que caliente el planeta, y lo que sí que calienta el planeta, que es el CO2, lo podemos respirar, porque de hecho lo exhalamos todos los días y en maquinitas como esta lo podemos medir, justo ahora que estamos preocupados con la ventilación por la COVID, y es un gas que en las proporciones en que estamos respirando pues es inocuo, ¿no? Es decir, son cosas diferentes y a veces tendemos a mezclarlas un poco. Sigo en el repaso, por cierto, en The Atlantic, una pieza que a mí me ha fascinado. Es una pieza que habla del culo, en concreto del ano, pero también de las nalgas humanas, que son un prodigio de la evolución que nadie ha conseguido desentrañar. Y ponen el ejemplo del pepino de mar.
Porque los pepinos de mar, que son criaturas, pues ahí, hombre, que no se parecen al resto de animales, tienen, digamos, por ano una boca para comer algas, tienen por ano también un falso pulmón con el que pueden respirar, pueden lanzar por detrás telarañas o hasta ser un hábitat para otros pececitos. Bueno, pues a partir de ahí ellos reflexionan en un estudio que ha hecho un equipo de la Universidad de Brown y dicen, bueno, es que, jolín, que tengamos una boca por un lado y un ano por otro es un prodigio evolutivo que tampoco sabemos explicar muy bien por qué, porque otros seres no lo tienen, funcionan de una manera muy distinta y que es un salto muy importante y complejo. Ellos tienen su particular teoría que pudo dar una ventaja evolutiva brutal porque, hombre, mientras tengas un orificio distinto para comer y otro para desechar tus residuos, pues no tienes que esperar a desechar residuos para seguir comiendo, puedes comer varias veces al día. Pero hay otros que no están tan de acuerdo, porque entre otras cosas en la evolución ves que los genes que determinan boca y ano son distintos y han seguido caminos diferentes. Súper interesante esta pieza en The Atlantic. Y dejadme que ya antes de despedirme os enseñé esta página web que se llama Spot the Station, la Estación Espacial Internacional. El lunes la pudimos ver desde nuestras latitudes, al menos aquí en España, pues muy clarita, muy bien, incluso se pudieron sacar fotos pasando por delante de la Luna. Bueno, pues esta herramienta nos sirve para saber justamente cómo podemos ver y cuándo la Estación Espacial Internacional. Por ejemplo, yo aquí vamos a poner Guadalajara. Pinchamos aquí, le doy aquí a Site Opportunities y ahí me dice cuándo la podemos ver mejor. Cuanta más altura, pues hombre, más fácil, ¿no? En Max Height, aquí por ejemplo estamos hoy a 19, ¿no? 19, pues hoy, mira, a las 10 y 3 minutos y durante 6 minutos a 38 grados de elevación. No es muchísimo, 90 sería como tenerla en nuestras cabezas, 0 pues en el horizonte si extendemos el brazo. Bueno, pues a lo mejor tenemos una cierta oportunidad de verlo. Y lo que hoy sí que no podemos perdernos, vamos al pronóstico del cielo. Por favor, hoy tenemos, mira, abro el Stellarium porque esto es la vista oeste. Esto es, voy a ponerlo aquí a las 10 de la noche, ahora dentro de un rato. Si os asomáis, todavía hay luz, me asomo por la ventana, veo que todavía hay luz, pero cuanto ya baje más el sol, atención a lo que podemos ver. Fijaos, la luna aquí arriba, Marte debajo en línea, Mercurio y todavía más debajo Venus. Venus es el que más brilla. Está muy bajito en el horizonte siguiendo al Sol. Es ya escurridizo. Y aquí la Estación Espacial Internacional, la veis, en su recorrido. O sea que tenemos una verdadera cruz en el cielo hacia el oeste por donde se pone el Sol. Esa es la mala suerte, que justo como se está poniendo el Sol hay más luz. Pero Luna, Marte, que es el puntito rojo. Y el que mejor veremos es Venus. Mercurio es muy chiquitín, muy escurridizo, es muy difícil de ver. Pero todo esto a simple vista hoy mismo. En hora peninsular de Baleares, de Ceuta y de Melilla, de España, hacia las 10 de la noche, que ya el sol ya se ha metido y hay menos luz, va bajando, ¿veis? Aquí voy avanzando en horas. Si nos plantamos ya en las 11, hombre, se ve mejor, pero ya Mercurio lo hemos perdido y tenemos ahí a Marte justo en línea con esa luna creciente. Con esta imagen os voy a dejar por esta semana. Deciros, yo quiero saludar a todo el mundo, a Miguel Lodigas, que nos dice que sin ser experto no debería tener relación con la pandemia. Hay mucha profundidad siempre con Black Bear. Casualidad, hay quien dice que no disponemos de libre albedrío, que todo está escrito. Wow. En fin, nos preguntaba también Miguel que si llegan huracanes a Andalucía podrían volver a inundar la Janda de Cádiz. Por cierto, un día tenemos que hablar de ciertas partes de España que están en riesgo de tsunami, que se habla poco de eso, pero ya ha habido en la historia de España y particularmente en Cádiz, y eso es un tema que, al margen de la emergencia climática para la que nos tenemos que preparar, también ahí hay un tema bastante importante. En fin, tenemos un planeta, no hay planeta B, al planeta le da igual lo que hagamos, podemos seguir negando la evidencia, que los únicos que nos fastidiamos somos quienes habitamos en él. Hasta prontito.